Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Y hoy tengo el gusto de presentaros a un miembro de nuestro departamento, que es David Zendón, el cual pues muy amablemente nos va a hablar sobre su trabajo durante los últimos años. Es un habitual de estos seminarios, pero hacía bastante que no venía, así que va a hablarnos sobre el estudio del proceso de localización de deformaciones y roturas en ensayos de tracción de acero sobre probetas planas, que seguro que es muy interesante, aunque el título es un poco largo y lo va a hacer muy bien. Sí, casi te quedas sin aire, ¿eh? Bueno, muchas gracias, David. Nada, gracias a ti. Bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias por haber madrugado un poquito y estar ahí. Voy a intentar que la charla sea, primero, no muy larga, o sea que yo creo que con 30 o 40 minutos más o menos podré terminarla, espero, porque la verdad es que soy muy malo calculando el tiempo. Y por otra parte, pues creo o intentaré que sea lo menos, iba a decir lo más amena posible, pero bueno, con que sea lo menos aburrida posible, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Es un trabajo que, bueno, hemos hecho en el departamento. Me habría gustado que, como ha dicho Ignacio, pues fuese lo que he hecho durante los últimos años, pero la verdad es que, bueno, es un trabajo que estamos haciendo un poco en nuestros ratos libres, entre tres personas, que somos José Miguel Atienza, que lo tenéis por ahí, recién aterrizado casi, Manolo Elices, que bueno, naturalmente todos lo conocéis, y yo mismo. Entonces es un trabajo que la verdad es que ninguno estamos dedicados al 100%, y es algo que hacemos pues básicamente y de verdad cuando tenemos ratos libres. Entonces es algo que está yendo muy despacio, pero al menos para nosotros pues está dando unos resultados bastante interesantes. En primer lugar, bueno, ya habéis visto que el título pues es bastante largo y un poco raro. Entonces yo creo que es muy importante, pues en primer lugar, subrayar un poco cuál es la motivación, o sea, por qué nos metimos con este estudio de cómo se rompían este tipo de probetas metálicas, ¿no? Nuestro interés, en principio, pues es obtener criterios de rotura dúctil, es decir, rotura pues no en presencia de fisuras o defectos caracterizados, sino simplemente pues se trata de coger un material o una pieza como podría ser una viga metálica, someterla a la máxima deformación posible y ver cómo se comporta hasta la rotura, para evitar pues problemas como este que veis ahí en la imagen. Hay que decir que, bueno, a pesar de la importancia del tema, no es una cuestión muy estudiada. ¿Por qué no es una cuestión muy estudiada? Pues bueno, en primer lugar, porque desde el punto de vista teórico, a medida que abandonamos el régimen elástico, nos adentramos en el análisis plástico y finalmente en la rotura, el análisis se va complicando notablemente. Yo creo que aquí hay unos cuantos antiguos alumnos de la asignatura de Vicente, por lo menos, y esto era una de las primeras cosas que decía en clase, la primera cosa que decía prácticamente, y es que tener una pieza, aplicar unas cargas y obtener una deformación permanente, es decir, llegar al régimen plástico, la solución a ese problema es bastante complicada. Si además de pasar del régimen plástico queremos llegar hasta la rotura y predecir cuándo se va a romper el material, pues la verdad es que el problema todavía es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por esta complejidad, pues quizá es un problema que no se ha abordado, o que sí se ha abordado, pero solo para soluciones muy teóricas y casos muy especiales. Por otra parte, pues otro de los motivos por los que no está muy estudiado parte incluso de la propia definición de material. Esta definición yo creo que todos los que han hecho un proyecto docente alguna vez pues seguro que les suena, ¿eh? Es una definición del estudio COSMAT y lo que dice básicamente es que los materiales son sustancias con propiedades que los hacen útiles en máquinas, estructuras, aparatos y productos. En otras palabras, son el subconjunto de la materia del universo que el hombre utiliza para fabricar objetos. Claro, si queremos que estos objetos duren, si no queremos que sea un objeto que utilicemos una vez y se deforme o se rompa, pues lo lógico o lo normal es que el material no abandone el régimen elástico. Por lo tanto, tradicionalmente, digamos, el ámbito de estudio de los materiales ha sido siempre lo que es el régimen elástico. De ahí que pasar a plasticidad y sobre todo a rotura
pues es un dominio, digamos, que no está muy estudiado. Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar, frente a esa complejidad que ya he comentado del comportamiento de los materiales más allá del régimen elástico, se han desarrollado los métodos numéricos de cálculo basados en los elementos finitos, y esto sí que hace que ya, por ejemplo, en régimen plástico, al menos en teoría, podamos abordar el estudio y el cálculo de cualquier pieza. Por otra parte, pues también ha aumentado la demanda en sistemas de seguridad de todo tipo, y bueno, subrayo de todo tipo porque no me voy a... o esto no se reduce simplemente a problemas de tipo más bien relacionados pues con defensa, etcétera, sino que hoy día la demanda de seguridad pues la tenemos en muchos ámbitos. ¿Por qué es importante o qué relación hay entre los sistemas de seguridad y la rotura y la plasticidad de los materiales? Pues bueno, básicamente cuando diseñamos una estructura para que sea segura frente a un impacto o frente a un accidente, vamos a trabajar con el material muy por encima del régimen elástico, vamos a pasar al régimen plástico y normalmente el material va a acabar rompiéndose. Entonces, en función de cómo sea el criterio de rotura, de cómo aguante el material hasta ese criterio de rotura, vamos a poder saber si el material tiene buenas aptitudes para proteger, para estos sistemas de seguridad, si es capaz de absorber mucha energía o no. Aquí muestro un ejemplo que pues sí que hemos trabajado en el departamento, que se trata de la protección de vehículos blindados. Este es un camión logístico frente a explosiones de minas. Ahí tenéis, este es un camión antes del ensayo, ahí tenéis la mina debajo del vehículo, y bueno, estos vehículos pues se protegieron. Esto pertenece a un proyecto en el que participamos pues hace un par de años ya, un proyecto que duró unos 5 años, y bueno, en todos los casos el diseño de las protecciones fue siempre el mismo, utilizando programas de simulación que, como veis, no solo simulan lo que es la estructura del vehículo, este es otro tipo de blindado, sino que incluso permiten estudiar lo que es la acción, que en este caso es la mina. Aquí veis cómo se comporta la protección en una estructura colapsable que absorbía energía. Lógicamente la estructura llegaba hasta el límite último, es decir, hasta la rotura en algunas piezas, y bueno, el resultado, aquí tenéis uno de los camiones con la protección después del ensayo. Aquí podéis ver una parte de la protección, y este es el estado del camión sin protección, es decir, antes de lo que es el proyecto, y bueno, como podéis ver, pues la mejora es bastante notable, ¿no? Todo esto, como digo, pues es posible gracias a la utilización de métodos de elementos finitos, de códigos de simulación, y por otra parte al conocimiento de los materiales, que bueno, por otra parte ya veréis que quizá no es tan avanzado o no es un conocimiento tan bueno como gustaría, ¿no? Otro ejemplo, en este pues desgraciadamente, digo desgraciadamente porque bueno, los que me conocéis ya sabéis mi gran afición por los automóviles. Este es otro ejemplo en el que desgraciadamente no hemos participado, pero son vídeos que podéis ver en YouTube, son vídeos públicos. Este vehículo que tenéis aquí pues es el Fiat 600, y eso es una prueba de choque, de impacto, para homologar, bueno, no es exactamente para homologar, pero sí para estudiar la seguridad del vehículo. Y este vehículo, que se construyó en el 2007 y que es el más bajo de la gama Fiat, pues obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas, es decir, ofrece la máxima protección hasta la fecha posible para ocupantes, y es un vehículo pues del segmento más bajo, es un vehículo que se puede adquirir por menos de 10.000 euros. El mismo vehículo de la misma marca, sin embargo, tan solo 9 años antes, fijaos que el comportamiento pues bueno, es completamente desastroso. Obtuvo en aquella época la peor calificación, y entre estos dos vídeos pues tan solo hay 9 años. Entonces, naturalmente, pues en esos 9 años ha habido muchos avances, pero entre otros, y es algo que es público, pues gran parte de estos avances se deben precisamente a la utilización, ahí tenéis, de los códigos de
de simulación. Con estos códigos pues se pueden probar distintos diseños, distintas estructuras y fabricar prototipos a la hora de someterlos a estas pruebas ya con un mínimo de garantías y con un coste sobre todo mucho más reducido de lo que sería, por ejemplo, pues construir 100 prototipos reales y ensayarlos de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo a temas un poco más básicos y ya yendo un poco, dirigiéndonos un poco a lo que es el objeto de la charla, ¿cómo podemos absorber esta energía? ¿O cuánta energía vamos a absorber si queremos crear uno de estos sistemas? Pues si analizamos un ensayo de tracción simple, vamos a absorber más energía cuanto más superemos el límite elástico. Fijaos, en una curva tensión-deformación del material, la energía absorbida, como sabéis, es el área encerrada bajo la curva. Si no superamos el límite elástico, como en esta zona, la energía que estamos absorbiendo es este pequeño triángulo verde, que como veis es bastante pequeño. Si queremos absorber más energía, tenemos que ir solicitando más el material y más, fijaos que el área cada vez debajo de la curva es mayor. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir absorbiendo energía? Pues naturalmente hasta que se produzca la rotura del material. Una vez que se produce la rotura, todo este área es la energía disipada y evidentemente esta energía depende del límite de rotura. De ahí la importancia, lógicamente, y vuelvo al principio de la charla, de ahí la importancia de conocer este límite de rotura. Entonces, bueno, lo que acabo de decir, conocer este límite de rotura en efecto nos permitirá saber cuánta energía podemos disipar. Sin embargo, esto que en un ensayo de tracción es bastante pedagógico, por decirlo de alguna manera, y se ve muy bien, la realidad no es unidimensional, sino que presenta múltiples estados de tensiones. En un ensayo uniaxial pues sería relativamente fácil, ya veremos que luego en realidad no es tan fácil, someter la pieza a deformación y ver en el último momento cómo se rompe. Si con esto ya pudiésemos diseñar una pieza cualquiera, pues en principio el problema no sería tan complicado, pero claro, en la realidad vamos a tener un elemento de material sometido a un estado multiaxial y ese estado multiaxial, pues fijaos, puede tener infinidad de combinaciones del estado tensional. Con esas combinaciones también hay que saber cómo se romperá el material. Por lo tanto, como veis, el problema es bastante complejo. Pues bien, siendo un problema complejo y por otra parte tan importante, si nos centramos ya en lo que son los criterios de rotura que proporciona, por ejemplo, un código de simulación, un código de elementos finitos, vemos que la oferta de modelos de rotura tampoco es amplia ni mucho menos avanzada. Muchos son criterios de rotura que pueden tener 20 o 30 años y que muchas veces ni siquiera se han llegado a calibrar. Por ejemplo, esto pues lo he sacado del SDyna, que es un programa de elementos finitos de simulación que se utiliza mucho en problemas de impacto. Los criterios que tiene, pues por ejemplo, un criterio es este, basado en la presión hidrostática máxima, sin ningún tipo de fundamento teórico. También tiene un criterio basado en la tensión principal máxima. Este es un criterio que, por ejemplo, en el caso de hormigón, aquí en el departamento, pues tradicionalmente nos ha proporcionado muy buenos resultados, pero para una rotura dúctil como es el acero, pues en fin, tampoco está claro que sea un modelo que pueda funcionar o no, un criterio, perdón, que pueda funcionar o no. También tenemos un criterio basado en la tensión de von Mises. Parece lógico que si un valor de tensión de von Mises conduce a la plastificación del material, pues ¿por qué no va a conducir a la rotura, ¿no? Lo cierto es que tampoco hay muchos estudios que lo demuestren, ¿no? Tenemos también criterios basados en deformación principal máxima, deformación de cortante máxima y quizá pues un poco el más elaborado es el modelo de Johnson-Cook, que es un criterio, realmente es un criterio de daño, y este está basado ya en el estado tensional, que es un poco más complejo y tiene en cuenta la triaxialidad del material, es decir, la relación entre presión hidrostática y tensión de von Mises. Tiene en cuenta también la velocidad de deformación y tiene en cuenta también la temperatura.
¿Cómo se calibran estos criterios de rotura? ¿Qué es lo que hace la gente hoy día para coger uno de estos criterios de rotura que, ya digo, en nuestra opinión por lo menos, no está tan claro, no está tan estudiado que sean criterios que realmente funcionan? Pero ¿qué es lo que hace normalmente la gente para trabajar con estos criterios de rotura? Pues en principio hace un ensayo. Este es un ensayo a tracción con la instrumentación, digamos, más típica o más clásica, que es únicamente un extensómetro para medir la deformación de la probeta. Y fijaos, en algunos de los criterios que he puesto anteriormente, pues hay que conocer el estado tensional, o la presión, tensión de von Mises, etc. Evidentemente en el ensayo directamente no podemos medir tensiones, especialmente dentro de la probeta. Entonces lo que la gente suele hacer es una simulación por elementos finitos, y ya en los elementos del interior de la probeta, con esta simulación, pues averiguan cuál es la tensión de von Mises, cuál es la triaxialidad, etcétera, para calibrar un modelo. Esto es, como os digo, lo que la gente suele hacer habitualmente. Y la única, esto es bastante importante, ya lo veremos después, la única forma de comprobar que la simulación se corresponde con el ensayo, básicamente es comprobar la deformación del extensómetro. Nosotros, cuando empezamos este trabajo, con las chapas metálicas sobre todo, pues no teníamos mucha experiencia, sí que conocíamos todo esto que habéis visto anteriormente, pero lo que es hacer un ensayo, calibrar un criterio de rotura relativamente complejo, no teníamos mucha experiencia, y nos fuimos al ensayo más sencillo posible, que es el ensayo de tracción. Y aunque este ensayo aparentemente presenta el análisis más sencillo, como digo, fue el que elegimos precisamente por su sencillez, a pesar de ello tiene una serie de peculiaridades que tampoco son muy conocidas. Una de ellas, por ejemplo, pues la vemos en lo que es la dispersión experimental. Esta es la envolvente experimental en azul de ensayos reales que nosotros mismos hemos hecho, y si lo observáis, fijaos, en régimen elástico la dispersión es relativamente pequeña, pero a medida que vamos aumentando en el ensayo, la dispersión va aumentando notablemente. Por ejemplo, en la zona de carga máxima la dispersión es bastante mayor, y sobre todo en zona de rotura, fijaos, si pensamos en la deformación última, en el desplazamiento último de rotura, la diferencia entre distintas probetas es bastante grande. Esta es una primera peculiaridad. Otra, sobre todo cuando se utilizan chapas planas, la tenéis aquí, no sé si lo podéis ver bien ahí desde vuestros sitios, y es la diferencia de los patrones de rotura cuando tenemos una probeta relativamente delgada, como estas que tenéis a la izquierda, o cuando tenemos probetas relativamente anchas. Cuando las probetas son bastante anchas, tienen un espesor considerable, se produce la típica rotura por copa y cono, con una zona de rotura más dúctil en el interior y una propagación un poco más inestable hacia los bordes, mientras que en el caso de probetas delgadas, cuando el espesor es delgado, el patrón de rotura es totalmente distinto, con una rotura en unas bandas diagonales. Yo tengo por aquí algunas probetas para que veáis un poco la diferencia. Esta es una probeta delgada, ir pasándola por ahí. Las probetas más anchas no las he traído, pero fijaos, lo que es el patrón de rotura básicamente es según bandas diagonales. Entonces, este es otro de los objetivos también que nos propusimos en principio, precisamente era este, ¿no? En qué condiciones, bajo qué condiciones se produce un tipo de rotura, y a partir de qué espesor o de qué condiciones se produce la rotura por copa y cono. En definitiva, el objetivo fundamental pues era intentar comprender cuáles son las condiciones bajo las que sobreviene la rotura en el ensayo de tracción simple, que, como digo, en principio pues parecía el más sencillo. Bueno, y después de esta motivación, que prácticamente ha sido media charla, pero no os asustéis, porque lo que viene ahora es más o menos la mitad, o sea, estamos no por la mitad, pero más o menos, no penséis que ahora viene otra hora y media más o menos de explicación. Este es el índice que voy a seguir ya para mostraros el trabajo experimental y el análisis numérico que hemos hecho, ya centrado en esas probetas. Voy a empezar en primer lugar con la campaña experimental.
El material de partida es el denominado alambrón, que es el acero previo al proceso de trefilado. Se trata de un acero eutectoide y me alegro que esté aquí José Miguel por si alguien me hace una pregunta, porque yo soy fundamentalmente numérico, bueno, también he hecho los ensayos, pero vamos, lo que es la microestructura realmente no la domino, así que si alguien tiene alguna pregunta relativa al material, ahí tenéis a José Miguel después y lo podéis acribillar, así me entero yo. Pero vamos, básicamente es un acero eutectoide con microestructura perlítica y lo más importante es que el acero está en el estado previo al proceso de trefilado, con lo cual es isótropo. Esto sí que se comprobó, al menos mediante microindentaciones, sí que comprobamos que el material era bastante isótropo. Y las probetas pues las realizamos, se mecanizaron a partir de carretes con barras de 12,5 milímetros de sección. Las probetas tenían sección rectangular, ahí tenéis un pequeño zoom, y barrimos distintos espesores. Si bien lo que voy a mostrar en este seminario pues hace referencia al espesor más fino, que es un espesor de 1 milímetro en la zona más delgada. También os voy a pasar alguna probeta antes de ensayar. Esta es una de las probetas más gruesas que todavía no hemos ensayado. Y fijaos, el que las probetas procedan de un carrete, el que el material de partida esté enrollado, también va a tener su influencia bastante grande, como José María ya está comprobando. Aunque nosotros en principio pues es un efecto que en principio pues de alguna manera despreciamos. Bien, lo primero que hicimos lógicamente fue ensayar las probetas. ¿Qué peculiaridad tuvieron estos ensayos? Pues fijaos, como el objetivo en principio era calibrar criterios de rotura y sobre todo analizarlos, poder jugar un poco con ellos, ver si lo que decían era cierto o no, después de los ensayos vamos a tener que hacer simulaciones numéricas y necesitamos que el acuerdo entre ensayos y simulaciones sea el máximo posible. Entonces, no nos contentamos con el único extensómetro, digamos, que normalmente se aconseja utilizar en este tipo de ensayos, es decir, ponga usted un extensómetro, sino que fuimos más allá y aplicamos una instrumentación muy extensa. Aquí tenéis una imagen general del dispositivo y ¿qué llama la atención aquí? Pues en primer lugar, como veis, utilizamos 2 extensómetros gemelos de una base de medida bastante amplia para recoger toda la probeta, es decir, para estar seguros de que el cuello de estricción lo íbamos a recoger dentro de la base de medida y además poder tener medidas redundantes en caso de que uno de los extensómetros fallase y por otra parte controlar posibles excentricidades de carga. Si por ejemplo la carga no está bien alineada, pues lógicamente esto va a tener un efecto y esto solo lo podemos tener en cuenta si usamos 2 extensómetros, claro. Por otra parte, además de los 2 extensómetros, utilizamos un videoextensómetro, un extensómetro óptico que nos permitió medir deformaciones en la superficie de la probeta. Para utilizar este videoextensómetro, bueno, los que ya lo habéis utilizado alguna vez sabéis que es bastante puñetero y la verdad es que nos costó bastante aplicarla a estas probetas porque este videoextensómetro básicamente trabaja siguiendo el desplazamiento de puntos sobre una escala de grises, con lo cual normalmente hay que dibujar o hay que pintar la probeta o bien con fondo negro y aplicar puntos blancos de pintura o bien pintarla de blanco y aplicar después puntos negros. Entonces aquí el problema es que como claro nuestro análisis quería llegar hasta la rotura, antes de la rotura la probeta pasa por estados de deformación muy grandes y esa deformación es tan grande que la pintura no era capaz de acompañar al metal en su deformación, se resquebrajaba y por tanto no estábamos midiendo lo que pasaba con el metal. Entonces, bueno, para resolver este problema se nos ocurrió una pequeña chapucilla, pero que funcionó bastante bien, que fue quemar la superficie de las probetas con un mechero, sin dejar mucho tiempo la llama para no modificar la estructura del material, y eso creaba una capa de carbonilla encima de la probeta y sobre esa capa pudimos pintar. Como esa capa es polvo, no es una capa de pintura, pues acompañaba bastante bien la probeta del desplazamiento y sí que fue ya posible utilizar el videoextensómetro.
una vez que hicimos la campaña experimental, los resultados, bueno, os voy a pasar, por si tenéis interés, ¿no?, cómo quedan las probetas antes de ensayar. No toquéis porque mancha, ahí podéis ver el polvillo negro. Así es como las dejamos para poder aplicar el videoextensómetro. Y bueno, pasando a los registros extensométricos ya, pues en principio los resultados nos parecieron correctos, no vimos una dispersión experimental anormal, al menos en principio, y los patrones de rotura también resultaron bastante repetitivos, por lo menos también en principio, como os digo. Fijaos, esta es la primera probeta, segunda probeta, tercera y cuarta probeta. Fijaos que todas más o menos muestran una rotura en diagonal, como os dije antes. Llama la atención este pequeño escalón del centro, que bueno, aunque en principio pues hay gente que lo puede atribuir a lo mejor a algo de carácter aleatorio, en esta fijaos que no aparece. Ya veremos después que realmente pues el motivo por el cual aparece este escalón pues tiene un motivo, o al menos nosotros creemos que tiene una razón de ser, que pues a continuación veréis, ¿no? Bien, entonces después de la campaña experimental pasamos a las simulaciones numéricas. Os recuerdo siempre el objetivo, ¿no? ¿Por qué hicimos simulaciones numéricas? Pues básicamente para conocer el estado tensional en el momento de la rotura y poder calibrar un criterio de rotura basado en estados tensionales. Por otra parte también, esto lo sabéis todos y bueno, yo creo que es otro de los motivos fundamentales de utilizar tanto las simulaciones en investigación, ¿no? Las simulaciones numéricas nos permiten ver, esto está en cursiva, aunque casi no se aprecia, lo que en el ensayo no podemos medir directamente. Es lo que os he dicho anteriormente. Yo en el ensayo voy a medir desplazamientos, voy a medir deformaciones como mucho, pero no puedo medir, por ejemplo, una tensión o una tensión en el interior de la probeta, ¿no? La única herramienta de la que dispongo, o bien herramientas analíticas, como las fórmulas de Bridgman, por ejemplo, en el caso de la estricción, o bien utilizar directamente códigos de elementos finitos, ¿no? Aquí utilizamos el Abacus, que como sabéis en este departamento pues somos incondicionales al Abacus, lo que diga Abacus siempre va a misa, y bueno, utilizamos un ordenador. La verdad es que no es especialmente importante porque tampoco eran mallas muy complicadas, pero bueno, un ordenador relativamente potente. Inicialmente, en principio, pensamos que simular solo la zona central, esa zona adelgazada de la probeta que habéis visto por ahí, pensábamos que era suficiente para el estudio. Más o menos estas simulaciones pues daban el comportamiento que veis en esta animación. Aparecían dos bandas diagonales, una zona central de bloqueo de líneas de deslizamiento. Aquí aparecen dos líneas de deslizamiento y se forman dos cuñas que bueno, tienen un desplazamiento incompatible, que hacen que al final en esta zona central pues se movilice mucha deformación. Claro, se supone que esta simulación, como digo, tendría que ser representativa de todo lo que habíamos ensayado. Sin embargo, rápidamente, sobre todo al analizar las deformaciones, para eso habíamos utilizado el videoextensómetro, rápidamente pues vimos que no proporcionaban el resultado esperado, ¿no? Lógicamente, pues bueno, si solo tenemos una simulación, naturalmente una simulación no nos va a permitir conocer las diferencias de comportamiento entre las distintas probetas. Me refiero a las probetas de una misma serie. Todas eran probetas de 1 milímetro, pero analizando los resultados, sobre todo el videoextensómetro, vimos que no se comportaban igual. ¿Cómo podíamos atribuir este comportamiento a partir de la simulación? Pues claro, si tenemos una única simulación para todas, no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero sobre todo lo más importante es que la simulación no permitía o no pudo explicar este fenómeno muy curioso que apareció en los ensayos. Además apareció en todos. Entonces, antes de introducir el fenómeno, pues un pequeño recordatorio teórico. Esto está sacado del libro de Vicente, de plasticidad. Dice lo siguiente, dice: cuando en la curva carga-alargamiento se sobrepasa el punto de carga máxima, se observa la aparición en la probeta del fenómeno de la estricción. Una zona de la probeta sigue deformándose, disminuyendo su sección de forma considerable. Es decir, se identifica la carga máxima con la concentración de deformaciones
con la estricción, que generalmente es la que conduce a la rotura del material. Para los que el libro de Vicente les parezca poco, pues fijaos en la bibliografía, en artículos internacionales como este del International Journal of Fracture, vemos el mismo resultado. Dice, para una estructura alargada, en un estado de tensión uniaxial, básicamente, sometida a una carga P1, la estricción aparece cuando P1 alcanza el máximo. Esta estricción se distribuye sobre una longitud aproximadamente del orden de la dimensión transversal más grande, es decir, del orden de la anchura sería de la probeta. E incluso en el 2007, en un artículo del 2007 del International Journal of Plasticity, también nos dice que aproximadamente se puede asumir, o uno puede tomar el pico en la curva carga-desplazamiento como el punto de iniciación de la estricción. Es decir, que parece que la equivalencia entre estricción y carga máxima es unívoca. Pues bien, si analizamos la curva carga-desplazamiento, por ejemplo, en una de las probetas, con lo que nosotros registramos con el videoextensómetro, nos encontramos con lo siguiente. Cuando la probeta básicamente está en régimen elástico, la deformación está más o menos distribuida por toda la probeta, hay zonas de deformación un poco más grande, pero fijaos que este patrón así con zonas de colores cambiantes a medida que vamos hacia abajo, pues indica que más o menos no hay zonas donde se esté concentrando la deformación y más o menos está distribuida a lo largo de toda la probeta. Sin embargo, a medida que vamos cargando, empieza a aparecer, y estamos mucho antes de la carga máxima, esto es lo importante, empieza a aparecer una región donde sí se va concentrando la deformación. Aquí ya está claramente concentrada. Esto, claro, si uno ve este resultado sin ver la curva carga-desplazamiento, pues se identifica esta zona de concentración de deformaciones con el cuello de estricción. Sin embargo, fijaos que estamos mucho antes, aún nos falta bastante para llegar al máximo de carga. Ahí en el máximo de carga, naturalmente, pues ahí sigue esa zona de concentración de deformaciones, y finalmente en el instante último de rotura, esto que he representado son deformaciones verticales. No lo he dicho, pero bueno, son deformaciones verticales, ¿de acuerdo? Este es el instante justo, un segundo antes de que se produzca la rotura. Otra cosa, bueno, esto yo creo que para la mayoría de los que estáis en la sala es evidente, pero para mí no era tan evidente, por lo menos sobre todo cuando pues empecé la tesis y tal. Y es que, fijaos, una cosa es naturalmente la deformación que medimos con el extensómetro y que alguien puede identificar erróneamente, entre comillas, con la deformación de rotura, y digo erróneamente porque solo podemos obtener un valor de deformación de rotura representativo bajo determinadas normas, ¿no? O sea, bajo determinadas condiciones de base de medida normalizada, etcétera. Si no, pues fijaos, la deformación que realmente tenemos en el centro de la probeta y que va a conducir, o bajo la cual se va a producir la rotura, es mucho más alta. Fijaos, es un 30%, es una 0, es mucho más alta que la que lógicamente están midiendo el extensómetro sobre una base de medida más grande, que a lo mejor pues es una deformación del 10-15%. Con lo cual, bueno, yo creo que esto es más o menos evidente, pero a lo mejor para la gente más joven, ¿no?, o que tenga menos experiencia en estos temas, pues igual no resulta tan evidente. Entonces, claro, aquí la verdad es que le dimos bastantes vueltas, y aquí sí que me gustaría agradecer, aunque no ha venido, y no debería agradecérselo por no estar aquí, pero bueno, me gustaría agradecer a Jaime Planas la ayuda, que como siempre, pues cuando aparecen estas cosas raras, aparte de estar muy dispuesto siempre a ayudar, pues siempre tiene un buen consejo que darte. Y después de darle muchas vueltas, vimos que posiblemente esta concentración de deformaciones podía deberse a imperfecciones geométricas que tenían las probetas por el mecanizado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que apareciese la deformación antes de carga máxima, y en algunas probetas, como en esta que veis, en una zona que no es precisamente el eje de simetría de la probeta, pues en principio lo atribuimos a defectos en el espesor por el mecanizado. Para mecanizar las probetas se meten en una especie de torno que les va dando varias pasadas, después hay que darles la vuelta y hay que ir comiendo el material hasta llegar al espesor. Claro, si la probeta no está perfectamente horizontal, en cuanto tenga una pequeña desviación va a tener zonas con espesor
más pequeño y zonas con espesor más grueso. Esto además, naturalmente, pues antes de los ensayos las medimos con un Palmer y comprobamos que efectivamente había a veces unas diferencias del espesor de en torno a décimas de milímetro. Bueno, una décima como mucho, ¿no? O sea, en los casos más grandes pues era alrededor de una décima de milímetro. En otras probetas también, y era a causa de esa dispersión experimental, en otras probetas vimos que al utilizar los dos extensómetros gemelos, la respuesta de los dos extensómetros, incluso en la zona elástica y lineal, no era la misma, y atribuimos esta diferencia de comportamiento a que las probetas, algunas sobre todo, tenían una cierta curvatura. Aquí lo veis un poco, bueno, no sé si conseguís verlo, pero esta probeta está apoyada sobre una superficie horizontal y se ve una pequeña curvatura en la que os he pasado, que lo he hecho aposta, no sé dónde está por ahí la probeta, pero podéis ver que es bastante curva. ¿Por qué? Pues porque procedían de un carrete y la primera operación era enderezarlas. Nosotros pensamos que en principio no tenía mucha importancia esta curvatura y que a medida que fuésemos ensayando y la probeta entrase en plasticidad, iría absorbiendo, de alguna manera se iría acomodando las tensiones y no tendría influencia final, pero ya veréis que tiene bastante influencia incluso en el patrón de rotura. Entonces lo que hicimos fue aplicar una curvatura a las probetas mediante hicimos un programita en Fortran e íbamos introduciendo la curvatura hasta ajustar esa diferencia de comportamiento de los dos extensómetros. Lógicamente ya abandonamos lo que era la simulación de la zona central y hubo que simular naturalmente toda la probeta en toda longitud para poder aplicar esta excentricidad, porque claro, no solo depende ya, la excentricidad no solo influye en este comportamiento, o mejor dicho, el comportamiento en el interior no solo depende de la excentricidad, sino también de la distancia más o menos a la que estamos aplicando la carga. Es un efecto de segundo orden, ¿no? Entonces, esa simulación, fijaos, de simular la zona central únicamente, como os había dicho anteriormente, de simular la zona central que era representativa de todas las probetas, tuvimos que simular ya cada una de las probetas de forma individual. Es decir, las 4 probetas que se supone que eran representativas de un mismo ensayo, no eran más que repeticiones, pues tuvimos que simular una a una para ver si éramos capaces de ver estas diferencias de comportamiento. Entonces, claro, ¿cómo hicimos esto? Pues en función de los resultados del videoextensómetro, en aquellas zonas donde la deformación se concentraba antes de lo esperado, en esa misma zona introducíamos una pequeña diferencia de espesor, más o menos acorde con lo que habíamos medido con el Palmer, y por otra parte introducíamos también una curvatura, como os dije anteriormente, la íbamos calibrando, había que hacerlo de esta forma, pues un poco pedestre, pero no teníamos otra manera, la íbamos calibrando, íbamos haciendo simulaciones hasta encajar la zona elástica. Y todo esto naturalmente pues utilizando una única curva tensión-deformación para lo que es el material, claro. Si no, todo esto no tendría sentido. ¿De dónde la sacamos? Pues de la probeta, que tenía menos imperfecciones tanto en el espesor como en la respuesta de los extensómetros. Y bueno, esto ya nos lleva a los resultados y la discusión. Lo cierto es que utilizando una única curva tensión-deformación para el material, como os digo, pues obtuvimos unos resultados bastante razonables. Fijaos, esta es la probeta 1. Digo razonables, esto en un congreso se dice resultados muy buenos, pero aquí vamos a ser mucho más modestos, vamos a ser más realistas y, bueno, al menos a nosotros la verdad es que nos gustaron bastante los resultados. Fijaos, estas 2 probetas que os he mostrado no tenían ninguna excentricidad, pero una de ellas, creo que era la primera, creo que era esta, sí tenía algún defecto en el espesor. La probeta 2, que es esta que he puesto después, esta era la más perfecta y de la que sacamos la curva tensión-deformación. Aquí tenemos la probeta 3, en la cual ya hay una diferencia de comportamiento debido a la excentricidad, y fijaos, especialmente llamativa es la 4. En esta había una curvatura muy grande y bueno, el comportamiento de la simulación pues la verdad es que era bastante bueno, o como he dicho, no era muy malo. Sin embargo, la cosa es bastante peor cuando intentamos ver qué pasa con las deformaciones medidas con el extensómetro óptico.
Bueno, aquí yo he puesto que se reprodujeron mucho mejor. Es cierto que los patrones de deformación sí que se reprodujeron mejor, pero la verdad es que, bajo mi punto de vista, yo al menos esperaba a priori un comportamiento aún mejor. Fijaos, esta es, a la izquierda estoy mostrando el resultado experimental y a la derecha el resultado numérico. Siempre para los instantes iniciales de carga, aquí tenéis carga al 85% de la carga máxima, antes de lo que es la carga máxima. Fijaos, la diferencia es bastante grande, pero bueno, al menos lo que es el patrón de deformación, pues es bastante parecido. En carga máxima, pues más o menos lo mismo. La escala no es exactamente igual, es lo más parecida posible, pero no es exactamente igual porque el rango de valores, digamos, la escala de colores que te permite el programa de elementos finitos y el programa de tratamiento de imágenes del videoextensómetro no es exactamente igual, entonces era muy difícil tener los mismos colores. En el instante de rotura, fijaos que bueno, se parecen bastante, aunque un patrón muy repetitivo era que las diagonales, en el caso experimental, son algo más tendidas, más horizontales que en la simulación numérica. Para la probeta 2, pues más o menos 3/4 de lo mismo. Ahí tenéis en carga máxima. Y en el instante de rotura, pues ahí tenéis más o menos un comentario parecido al anterior. La probeta 3, fijaos, esta ya es de las que tenía excentricidad. Aquí podéis ver cómo la deformación se concentra hacia este lado, igual que en la simulación. Fijaos que la forma es bastante curiosa y es parecida. Los valores quizá no sean tan comparables, pero la forma sí se parece bastante, la forma experimentada y la forma numérica, ¿no? Y en el instante de rotura, fijaos, algo bastante importante es que esa zona de deformación máxima se desplaza un poco a la derecha. En la simulación no se nota tanto, pero realmente sí que está algo desplazada del eje de simetría. Esto no es en carga máxima, bueno, porque esta probeta es la que os he pasado, la primera, que esta la pintamos para comprobar que con pintura y quemando teníamos el mismo resultado, y al pintarla, pues lógicamente la pintura falló antes de la rotura y por eso no llegamos a rotura, ¿no? En la probeta 4, pues lo mismo, aquí en este caso la deformación se concentra a la derecha y curiosamente a medida que va progresando el ensayo se va propagando la máxima deformación hacia el lado contrario. Y al final, fijaos, aquí se forma una única banda y esto es debido solamente a la excentricidad y posiblemente, pero vamos, la mayor responsable es la excentricidad, también a la existencia de un pequeño defecto en el espesor, ¿no? Pero fijaos cómo cambia drásticamente, cómo ya no tenemos dos bandas, sino que una banda predomina sobre las demás, ¿no? Con lo cual, fijaos, ese comportamiento que en principio parece un poco aleatorio si comparamos las 4 probetas, que en definitiva son probetas de una misma serie, si lo analizamos en profundidad ya resulta que este comportamiento no es tan aleatorio, sino que debido a una serie de defectos que no hemos controlado, el comportamiento puede ser bastante distinto. Esto se nota sobre todo en los patrones de rotura. Recordad lo que os dije antes, el pequeño escalón y las dos bandas. Fijaos que hay una correspondencia más o menos buena entre, incluso lo podemos medir en la simulación o lo podemos ver en la simulación, entre el mapa de deformaciones y el patrón de rotura. Estas dos probetas eran bastante simétricas, pero fijaos, en esta probeta la deformación debido a la excentricidad se desplazaba ligeramente hacia la derecha respecto al eje de simetría y fijaos que en efecto ese pequeño escalón central también está desplazado hacia la derecha. Y además esta zona en la que se concentra la deformación, debido también a la excentricidad, es un poco más pequeña y fijaos que el escalón también es algo más pequeño. Lógicamente la simulación, pues bueno, no es tan buena, o sea, no da un resultado tan bueno como lo da la medida del videoextensómetro, pero bueno, es comparable. Y en la probeta 4, fijaos, desaparecía el escalón. ¿Por qué? ¿Era un problema o era un tema aleatorio? Pues no, ahora ya vemos que efectivamente el escalón desaparecía porque tenemos una única banda diagonal y posiblemente
al menos en nuestra opinión, o es un poco lo que nos gustaría creer, estamos cambiando el mecanismo de rotura. Posiblemente aquí solo movilizamos una rotura dúctil en diagonal, mientras que en las otras probetas posiblemente se rompa antes esta zona central debido a la concentración de deformaciones en ese núcleo. Estos detalles, bueno, esto es un tema un poco, no es que sea menor, también es importante, pero bueno, nos hemos metido un poco menos. Estos detalles, la diferencia entre tener en cuenta todo esto que os he contado de excentricidades y de defectos en el espesor, entre tenerlos en cuenta y no tenerlos en cuenta, pues lleva a lo siguiente. Fijaos, si hubiésemos hecho el ensayo más o menos como preconiza cualquier libro, que es ponga usted una probeta, póngale un extensómetro y llévela hasta rotura, si después sacamos la curva tensión-deformación verdadera, obtenemos esta curva que os muestro en la imagen. Ahora bien, la curva que realmente al final utilizamos para las simulaciones y que pensamos que es, digamos, más real, porque ya hemos tenido en cuenta todos los defectos, etcétera, fijaos que, bueno, la diferencia anda en torno al 10%, no es que sea mucho más grande, pero, en fin, hay una diferencia que es notable. Y ya por último paso a las conclusiones y perdonadme porque me he enrollado más de lo que preveía. Ya os dije que medir el tiempo o estimar el tiempo no era mi fuerte. Lo primero, pues que la rotura dúctil en general, o sea, yo creo que está bastante claro que es un fenómeno bastante difícil de estudiar, incluso a partir de un ensayo de tracción simple. Realmente, como veis, si analizamos cada probeta, el estado de formaciones, tensiones, etcétera, lo que está ocurriendo, pues no es simplemente tensión en una dirección y ya está, ¿de acuerdo? Sino que es algo bastante más complejo. Por otra parte, que pequeñas imperfecciones en el caso de las probetas planas, que son las que hemos analizado hasta el momento, pueden producir resultados sorprendentes, al menos a nosotros nos han sorprendido. Y fijaos, un detalle muy importante es que de entrada, o sea, la existencia de estas imperfecciones dificulta mucho la correspondencia entre simulaciones y realidad. Vuelvo a una transparencia que puse antes sobre cómo normalmente la gente hacía este análisis. Y era lo siguiente: primero hacía el ensayo con un único extensómetro, después hace la simulación y claro, se tiene que creer a pie juntillas que lo que está diciendo esta simulación es lo que pasa en el ensayo. Entonces hemos visto que, en fin, en el caso de estas probetas planas, al menos si no tenemos en cuenta los defectos y simplemente simulamos la zona central sometida a tracción uniaxial, no se parece en nada el resultado de la simulación a lo que en realidad estamos metiendo en la máquina. Pueden modificar los patrones de rotura, recordad ese escalón intermedio que hemos visto, y también pueden producir modificaciones en la curva tensión-deformación. Ya por último, pues trabajo futuro lo pongo entre interrogaciones porque, bueno, la experiencia me dice que este es un capítulo que se pone en tesis doctorales, proyectos fin de carrera, etcétera, y que nunca se hace, nadie lo hace. Entonces lo pongo entre interrogaciones porque, bueno, nos gustaría ir por aquí, ¿no? Por un lado, el tema de las imperfecciones. En esta campaña que habéis visto, las imperfecciones fueron accidentales. Ahora queremos introducirlas nosotros y ver realmente si cambiamos el patrón de rotura. ¿Cómo? Pues por ejemplo mecanizándolas, por supuesto con unas tolerancias muy estrictas, y mecanizándolas ya con las imperfecciones. Fijaos que aquí la zona adelgazada pues la alejamos del eje de simetría. A ver si así cambiamos el patrón de rotura. Y podemos obtener patrones de rotura como el que habéis visto antes, que es básicamente en diagonal, sin ese escalón. Y por otra parte, desde el punto de vista numérico, pues intentar simular el proceso de rotura en copa-cono. Y aquí tengo que decirte, Luis, que ayer me estuve peleando con el Abacus y los elementos de intercara en grandes deformaciones creo que no funcionan. Entonces la idea es meter en los elementos del cuello de estricción. En principio habíamos pensado meter elementos de intercara para meter una fisura cohesiva en la zona de copa y después ya veríamos cómo propagaríamos lo que es el cono para la rotura frágil. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.
y espero no haberos aburrido. Muchas gracias, David. Y, pues, tenemos unos minutos para preguntas por los amigos. Si hay algún valiente, No va a pasar nada. Bueno, yo creo que habéis visto que es una charla bastante genérica y, en fin, que aquí puede participar cualquiera. O sea, esto es muy sencillo, pero, en fin, no parece fácil. Que enhorabuena por el paso de lo frágil a lo dúctil, ¿eh? Gracias. Yo no me imaginaba que estaba siendo dúctil ahora. Uno hace lo que le mandan, ya sabes. Tenía un par de preguntas. ¿Los elementos de Abacus que habéis utilizado son cuadriláteros de deformación de toda la vida o tienen deformaciones mejoradas? No, son de toda la vida. Son cuadráticos, quiero decir, no son lineales, pero son de toda la vida. Sí que están en grandes deformaciones. Sí que me comentó Jaime que podía introducir diferencias, pero no nos hemos metido en ello. Pues yo creo que ahí hay una línea de trabajo por la que atacar. Los elementos clásicos es conocido que tienen un bloqueo intrínseco a la propia forma de interpolación de las deformaciones y son incapaces de captar precisamente el ejemplo típico son las bandas recortantes. Entonces probablemente tenéis unos modelos numéricos más rígidos que la realidad, que habría que comprobar. Y lo siguiente es utilizar esos elementos que están disponibles, como sabes, y los tenemos incluso en el COFE. Pero en Abacus no lo sé, pero el COFE está. Es que a mí el COFE me da miedo. Bueno, pues yo creo que también están en el Abacus. Ver en qué cambia en algunos de los modelos y por ahí tirar adelante, que yo creo que eso es factible. Vamos, casi con seguridad que eso va a dar otro tipo de configuración. A lo mejor las bandas no más parecidas a las experimentales. Y lo siguiente. Entiendo que los modelos que has utilizado no han hecho uso de la simetría a priori, es decir, las simetrías que salen son a posteriori, no hay media probeta. Eso es. Muy bien. Sí. Estos estudios, por ejemplo, si los hubierais hecho con la probeta cilíndrica, aparece la extracción que se produce de forma uniforme a lo largo de tal, ¿habrían sido parecidos o...? Hombre, yo creo, las probetas cilíndricas están ensayadas. El problema, como os he comentado, es que, claro, cuando vamos teniendo tiempo, nos vamos metiendo. Yo creo que gran parte, yo creo que sí y no. Yo creo que los mismos fenómenos aparecerían, pero estoy seguro de que en menor medida. ¿Hasta qué punto afectarían, por ejemplo, a la curva tensión-deformación? Pues yo creo que en lo que es la curva tensión-deformación, poco, pero en lo que es la medida de las tensiones, por ejemplo, y el estado tensional en el interior de la probeta, sobre todo en el instante de rotura, yo creo que sí. Yo creo que existiría el mismo problema en cuanto a que extrapolar la simulación a los resultados experimentales creo que es difícil, o al menos yo, a la vista del trabajo que hemos hecho, pues tengo bastante reticencia a creérmelo, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, en el caso de una probeta cilíndrica, sí. Yo creo que las imperfecciones, por ejemplo, en el espesor, etcétera, no producirían un efecto tan acusado. Pero el tema, lo que es el tema de la simulación, yo creo que sí, porque es que además se veía incluso cuando medías con el videoextensómetro, cuando la probeta está a punto de romperse, en un segundo la deformación a lo mejor aumenta un 10%, en esa zona, ¿no? Quiero decir que es muy sensible, en esa zona, como se está deformando muy rápido, además es muy sensible a la geometría, a la plasticidad, y yo creo que ese problema sí que seguiría existiendo. De hecho, la última simulación que os he enseñado de trabajo futuro es sobre la probeta cilíndrica, claro, porque ahí la rotura copa y cono pues es más evidente, ¿no? Y otra pregunta, esa deformación que hacéis para corregir las curvas previa que tiene un doblado, ¿no? Sí. Yo
creo que el efecto hubiera sido el mismo si hacéis tracción y le dais una deformación plástica pequeñita, como después sube el límite elástico, es igual. Bueno, es posible, pero claro, o sea, te refieres a... dejáis una tensión residual o una deformación Claro, residual a la probeta. claro. Ahora, cuando la ensayáis de nuevo, el límite elástico va a subir y la Claro. curva se pega con la otra. Claro, no, eso desde luego. Ahí el problema... Es decir, yo lo que he visto es más habitual hacer esto, lo normal es eso, ¿no? Es decir, Sí. no se doblado, que bueno, un doblado, Bueno, de alguna manera no sabéis. Claro, no, pero... Se puede saber también, porque Claro. doblado significa deformación, tracción en una superficie y compresión en otra. No, pero aquí el doblado es solo geométrico. O sea, solo es sobre la geometría inicial. Solamente geométrico. ¿Por qué no hicimos eso? Porque no tuvimos la precaución de controlar qué plano era el que se mecanizaba. Entonces había veces que esta chapa central coincidía, digamos, con la fibra neutra y entonces ahí no había problemas. No, pero, o sea, lo que dices es completamente cierto y es fundamental. Claro, al principio ya digo que le restamos importancia, pero es fundamental. Pero claro, si tú lo que vas a ensayar luego es esto y has mecanizado en esta misma dirección, pues claro, aquí tienes una zona, primero has cambiado el límite elástico, por supuesto, y claro, tienes unas tensiones residuales, ¿no? Eso sí, claro, nuestra idea ahora con esas probetas era controlar en todas, intentar mecanizar de forma que este plano fuese el de la fibra neutra. Pero claro, el problema es que eso luego lo vamos averiguando ya después de haber metido la pata, que es como se aprende, ¿no? Bueno, David, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Dices que larga, pero a mí me ha parecido muy clara. Gracias. Yo solamente quería preguntarte una cosa. Creo que habéis trabajado en un único tipo de tamaño de probeta, de diámetro. ¿Crees que habrá una limitación para utilizar este tipo de probeta en otros diámetros de partida? Bueno, no sé, yo creo que no, pero ¿te refieres a lo que es el diámetro externo de la probeta? Sí. Pues no lo sé, yo creo que no. No sé, yo creo que aquí el problema sobre todo, ¿verdad, José Miguel? Es un poco lo que nos provee. Queríamos Claro. un material que no estuviera trefilado porque el trefilado le da claramente una anisotropía. Entonces eso, digamos que queríamos utilizar un material que fuera completamente isótropo para empezar. Digamos que David no lo ha dicho, pero nuestra idea final es entender la rotura en el material anisótropo, que es el que realmente nos interesa, pero lo que pensamos es que si no éramos capaces de entenderla en el isótropo no íbamos a llegar a nada. Y el problema es de raíz. Ese material con el que trabaja la industria del perfilado al menos suele tener un diámetro de 12 milímetros. Claro. 12 o como mucho 14, 15 milímetros. De hecho, en la línea con lo anterior, les hemos intentado pedir barras. O sea, que no venga en carrete para no tener que enderezarlo y no tener este problema, pero parece que no es posible porque, claro, esto según sale del proceso de fabricación, pues ya lo meten en el carrete y claro, no puedes parar ahí el proceso de fabricación para que se diviertan 4 investigadores, vamos. O sea, es que es difícil manejar otros diámetros porque Claro. no se producen, a no ser que tú los quieras que se produzcan. Pero a nivel conceptual yo creo que no habría problemas, ¿eh? Creo, vamos.